Bien, en esta segunda parte del video de introducción al enfoque sistémico, quiero extender un poquito los alcances que ha tenido este enfoque en el mundo contemporáneo y, como les decía hacia el final del primer video, que ha dialogado, digamos, con muchos otros enfoques y se van generando puntos de encuentro, de maridaje entre distintas teorías. De hecho, está muy en boga la idea de paradigmas complejos, integracionismo. Toda la idea holística viene a cuestionar esta noción de territorialidades que no se tocan o no se superponen, incluso a nivel transdisciplinario. Las terapias sistémicas en general gozan de buen prestigio de ser asimilables a distintos cuerpos teóricos y a distintas formas de intervención sin caer en grandes dogmatismos. Entonces esa es una de las bondades, digamos, del enfoque sistémico, que es muy dialogante y en ese sentido es un sistema abierto. Bueno, como sistema abierto ha evolucionado también en una vertiente en mezcla, diría yo, con los enfoques transpersonales o experienciales. En un ejemplo, el más famoso tal vez, es el de Bert Hellinger, el alemán Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones sistémico-familiares. Las constelaciones sistémico-familiares, de alguna manera, más allá de las metodologías y las distintas mezclas entre psicodramática, entre la antropología ancestrológica, tiene mucho de la ancestrología en el sentido de recuperar el legado ancestral, los antepasados. Hay algo ahí en ese sentido que podríamos decir que no pertenece tanto a la vertiente occidental académica, sino más bien al reconocimiento de lo originario como matriz. Esa es la intuición de la cual nace esto. Pero yendo a lo sistémico propiamente tal, lo que plantea Bert Hellinger, por lo menos en la primera etapa de las constelaciones familiares, era algo que él bautizó los órdenes del amor, que básicamente es entender al sistema familiar como un conjunto de relaciones donde cada persona ocupa un lugar y donde los excluidos o excluidas del sistema son básicamente la explicación fundamental del sufrimiento en alguno de los miembros de la familia, que suelen ser posteriores a la exclusión de algún miembro. Dicho en términos sencillos, podríamos pensar que alguien de la familia se va a identificar a través del síntoma o el comportamiento con aquel miembro de la familia que ha sido excluido del sistema, rechazado, olvidado, negado, en fin. Eso es como una intuición patológica central de las constelaciones familiares. Y la otra tiene que ver con estas dinámicas que hablábamos de los sistemas familiares y de los lugares simbólicos que cada uno ocupa, digamos, el lugar padre, el lugar madre, el lugar abuelos, el lugar tíos, el lugar hijos, hermanos. Hay una noción, si ustedes quieren, de límites estructurales a las funciones que se pueden ocupar al interior de una familia. Por ejemplo, cuando les decía este acaso de la adultización, cuando una niña o niño ocupa un lugar de adulto prematuramente, sustituyendo la función del padre o la madre y cayendo en dinámicas incestuosas, por lo tanto. Incestuosa no necesariamente de que tenga relaciones o que tenga fantasías sexuales con alguno de sus progenitores, en un sentido más clásico psicoanalítico de un complejo de Edipo mal resuelto, sino una adultización y un abuso emocional en ese sentido incestuoso, porque ocuparía un lugar de confidente de alguno de los padres desde muy tempranamente, hablando de a veces muy chiquititos. Incluso existe investigación de que muchos terapeutas o psicólogos están adultizados muy prematuramente y por lo tanto están siendo psicólogos de su madre o de su padre desde que tienen 4 años. De manera que este oficio, la profesionalización, no sería más que la vestimenta formal de un oficio que se viene haciendo desde la cuna. Por supuesto que no es la única explicación de por qué alguien llega a ser terapeuta, digamos. Se los contaba como un dato freak, pero que tiene que ver justamente con pensar el problema de los lugares y las funciones que cada miembro de la familia, en función de su generación y de su género, ocupa al interior de ese sistema. Es decir, uno podría preguntarse en cualquier sistema familiar qué es ser padre, madre, qué es ser hijo, qué es ser hermano, qué es ser mujer o qué es ser hombre en ese horizonte,
o que es ser, obviamente, con una identidad de género no binaria. ¿Qué viene a remover en ese sistema? En fin. Bueno, más allá de la técnica y de la metodología de las constelaciones familiares, que acá no me voy a extender, como no me he extendido en ninguna técnica en rigor, solamente les quería contar de su existencia. Luego me gustaría abordar a propósito de las constelaciones familiares el problema de cómo el terapeuta o la terapeuta, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la cibernética de primer y segundo orden? En rigor, en la cibernética de segundo orden, y haciendo una ligación con la teoría psicoanalítica incluso, en la cibernética de segundo orden, el observador, o en este caso el terapeuta, el cibernista, es parte del sistema sobre el cual está interviniendo. Es decir, no existe una observación neutral no interviniente. Y como parte del sistema, como implicación, pensando en René Luró, o como contratransferencia en un sentido muy clásico, es decir, que el terapeuta al momento de estar con alguien o de estar con un sistema familiar le están pasando cosas y esas cosas que le están pasando influencian a ese grupo familiar, más allá de los dichos, ¿no? Es algo que es comunicación de inconsciente a inconsciente, diríamos, en términos psicoanalíticos. Y que está en el flujo de las comunicaciones verbales y no verbales, o más bien corporales, en términos de la teoría sistémica. Bueno, en ese sentido, cuando hay una cibernética de segundo orden considerada por el terapeuta, aparece la posibilidad de estar permanentemente pensando cuál es mi impacto al interior de la familia con la que estoy trabajando. Por ejemplo, uno podría pensar con quién está haciendo alianza. ¿Se acuerdan del concepto de alianza, que es un concepto sistémico? El terapeuta en este momento de la familia. Dicho en términos más sencillos, ¿por qué el terapeuta empatiza con la mujer y no con el hombre? ¿Por qué empatiza con los niños y no con los padres? O viceversa, ¿por qué hace alianza con los adultos y el que se siente excluido, no visto y no considerado en su perspectiva es el adolescente? Es decir, es todo un tema muy complejo respecto de cómo el terapeuta mantiene una cierta capacidad de dar escucha y dignidad a las distintas expresiones diversas al interior de un grupo familiar sin casarse o hacer alianza con una de las partes de manera parcial, dejando toda hipótesis alternativa en suspenso porque uno ya sabe, porque uno ya encontró dentro de la familia al interlocutor o interlocutora con el que hace esa alianza. Y ese es un tema permanentemente a estar mirando desde un punto de vista técnico, por supuesto, y también ético, porque eso va a tener impacto en cómo yo escucho y entiendo el material clínico de ese grupo familiar. Por ejemplo, a propósito del caso Dora, que nosotros lo analizamos desde el psicoanálisis, les voy a dejar también un texto que analiza el caso Dora desde el punto de vista sistémico. ¿Recuerdan ustedes la novela familiar de Dora, donde está el padre, la madre y están los señores K? La señora K, el señor K, y toda la dramática que se va dando al interior de esa familia. Los sistémicos también lo analizan, pero no tanto en términos de cuál es la fantasía inconsciente o las pulsiones sexuales reprimidas y todos los sistemas de defensa que genera Dora respecto de eso, sino también preguntarse, bueno, el terapeuta en este caso hace alianza con el señor K, con la señora K, con Dora, cuáles son los sistemas comunicacionales que están fallando y cuáles están operando, qué lugar vendrían a ocupar como sustitutos familiares los señores K a la luz de la familia de origen de la que viene Dora, con una madre bastante ausente, con la que tiene muy poca relación, unos padres que entre sí como matrimonio están muy débiles. Entonces hay una mirada sistémica respecto del sufrimiento psíquico de Dora, con una hipótesis alternativa a la teoría pulsional psicoanalítica. No digo que esté mejor o peor, simplemente les voy a plantear el caso mandándoles el paper, porque nosotros ya tuvimos ocasión de analizar durante, no recuerdo si 6 clases, el caso Dora desde el punto de vista freudiano y desde el punto de vista de Lacan. Bueno, por último, hablando de los textos que les voy a dejar,
hay un texto central que articula todo este curso, que es el texto de Jürgen Kritz, que se llama Corrientes de Psicoterapia. Tiene 4 grandes apartados o capítulos. Uno es de psicoanálisis, el otro es de cognitivo-conductual, luego viene humanista experiencial y el último es de sistémico. Dentro de ese capítulo, que son los últimos apartados del libro, les voy a pedir que lean el 17.1, que se llama Axiomas pragmáticos y perturbaciones de la comunicación. Es muy importante que puedan leer eso porque allí está la base de la escucha propia de la posición sistémica. Por algo son axiomas pragmáticos, es decir, puntos de base para toda praxis posible. Si bien es cierto, esto lo van a leer, les adelanto un poco. Por ejemplo, el primer axioma es: no se puede no comunicar. Quiere decir que una función comunicativa no es una voluntad del sujeto individual que pueda decir voy a comunicar o no voy a comunicar. La comunicación básicamente precede a la voluntad de todo sujeto individual porque es un acto permanente, inclusive involuntario, más aún si uno considera, como estas teorías consideran, la cuestión del lenguaje corporal o no verbal. Entonces, por ejemplo, en una familia se sienta, supongan, acá el hijo, la madre, está el padre, y el padre en toda la sesión no habla, cruza sus brazos, no mira a los ojos a nadie, ni al terapeuta tampoco, y supuestamente no comunicó nada en sesión. Pero esa supuesta no comunicación, cuán comunicativa que es respecto de las problemáticas que se están dando, la confianza que tiene, si está molesto o no respecto del lugar que está ocupando en ese momento. Entonces el terapeuta va leyendo, vamos a decirlo así, no solo lo que supuestamente la persona quiere decir, sino fundamentalmente lo que dice en cualquiera de los registros, verbales o no verbales. Y sobre todo que en lo sistémico se escucha no solo lo dicho como contenido, así como en el psicoanálisis uno podría pensar en los contenidos latentes, en lo dicho. Los sistémicos le dan muchísimo interés en la escucha y en la mirada a desde dónde dice lo que dice y a quién se lo dice. Porque en rigor yo le puedo estar hablando al terapeuta al mirarlo, pero en el fondo le estoy diciendo algo a la madre. O en realidad le estoy hablando a la madre, pero en realidad le estoy hablando a la madre de mi hijo, pero en realidad le estoy hablando a mi madre, por las cosas no resueltas que tengo en mi sistema familiar de origen, que se están actualizando en mi familia actual. Entonces, todo eso que, ¿se acuerdan?, tiene que ver con las repeticiones de pautas transgeneracionales, son muy escuchadas, digamos, desde este enfoque. Bueno, entonces les recomiendo ese capítulo, son 3 páginas, algo así, los axiomas fundamentales de la escucha desde el enfoque sistémico. Y otra cosita para leer, ya, entonces en resumen, está el caso Dora desde lo sistémico, están estas 3 paginitas de Jürgen Kritz, y les voy a dar por lectura también desde la página 77 a la 104 del libro famoso, ¿no?, de Técnicas de Terapia Familiar de Minujín. Es un clásico, o sea, ojalá se lo lean completo, pero a lo menos lean esto. Los capítulos son cambio, reencuadramiento y escenificación. Allí básicamente Minujín trabaja el asunto de la intervención propiamente tal, de la técnica de la psicoterapia que él propone, donde va viendo las interacciones espontáneas que la familia tiene y después va viendo y trabajando con la familia interacciones alternativas, o sea, nuevas formas de escuchar, nuevas formas de intervenir que se van trabajando al interior del contexto del encuadre de la terapia y que por lo tanto después la familia, al ya no estar la terapia, encuentra nuevas formas de interacción. Y como vimos es bastante obvio, si la terapia sistémica propone que el malestar se produce por movimientos interaccionales y comunicacionales, toda modificación en las interacciones y en las comunicaciones va a tener efectos en el bienestar o malestar de esa familia y cada una de sus partes. Entonces es bien clarito esos 3 capítulos, bastante breves en todo caso, que les recomiendo leer. Y por último, para ir cerrando la introducción al enfoque sistémico, proponerles pensar
todo fenómeno que ustedes puedan estar observando, incluso hacer un cierto ejercicio coloquial, ¿sí? Pensar un grupo curso, pensar ustedes en sus familias, pensar en ambientes laborales, cómo es que los sujetos, abre comillas, individuales, van produciendo ciertos emergentes que hablan de la dinámica del conjunto. Si uno aprende a tener esa mirada, es que entonces incorporó el paradigma sistémico en el análisis de cualquier emergente de la realidad. Bueno, que les vaya bien con la lectura y cualquier duda estamos en comunicación.